Siendo ya 11 de la mañana con 17 minutos, el día de hoy vamos a hablar de un tema maravilloso que será de mucha bendición para nuestra vida en tiempos como estos. Vamos a hablar el día de hoy. Así es, vamos a hablar acerca en tiempos como hoy. Y mencionábamos hace unos minutos atrás, los tiempos en que estamos viviendo son tiempos de calentamiento global, tiempos de la economía, de una recesión económica, tiempos en que es muy difícil. Así es, son tiempos donde la iglesia sobre todo ya tiene que comenzar a ser más responsable, a ser una iglesia más consciente ya del camino que vamos llevando en el Evangelio. Creo que tenemos esta responsabilidad de todos los hijos de Dios de podernos fundamentar más en la palabra de Dios, porque el tiempo en que estamos viviendo no son como los tiempos hace 50 o 40, 30 años atrás, que por lo menos había pues una pequeña seguridad en la vida. El mismo hecho de que, como usted decía, el tiempo cambia, el tiempo pasa, la misma tecnología en sí están haciendo a que esta sociedad ya crezca de una manera muy diferente. Y creo que vamos a empezar nuestro tema y vamos a ir en el libro de Efesios capítulo 5, verso 16. Si lo puedes leer. La palabra de Dios dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Punto número 1, tenemos que entender, en tiempos como estos, ¿qué debemos hacer? Aprovechar el tiempo. ¿Y cómo aprovechamos el tiempo? Una de las maneras de aprovechar el tiempo es, por ejemplo, organizándonos, ¿no? Claro, organizándonos, definiendo bien qué es lo que debemos hacer, qué es lo que tal vez son cosas primordiales en la vida. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos que aprovechar es nuestro servicio a Dios. De qué manera le estamos sirviendo, nos estamos congregando, estamos orando, estamos leyendo nuestras Biblias. A veces uno puede ver también que la tecnología hace a que pasemos más tiempo en la tecnología y aprovechamos menos tiempo en la presencia del Señor. Entonces, eso sería que desaprovechamos el tiempo. Entonces, tenemos que en estos tiempos aprovechar el tiempo. Y no aprovechar es tener, ¿sabes qué es lo que es? Pecar y sentir temor. Así es. ¿Te recuerdas un pasaje o un suceso cuando Jesús les habla del fin del tiempo y los apóstoles dicen, ¿cuándo será? Y tuvieron temor. Y entonces vamos a ir también a Salmos capítulo 23, verso 4, si ya lo tienes. Así es, la palabra del Señor nos habla, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es el momento de rechazar cualquier sentimiento de temor. En tiempos como hoy, tenemos que rechazar, ¿qué cosa? Ese sentimiento de temor que muchas personas lo tienen, ¿no? Eso tenemos que sacar de nuestra vida. Por ejemplo, puede haber gente que puede decir, sabes, la tierra se va a destruirse el 2030, sabes que va a haber un maremoto tremendo, tal vez en las costas del Perú. Usted lo primero que tiene que sacar de su corazón es ese temor. Muchas veces el temor no te deja avanzar. Claro, te paraliza. Te paraliza. Y muchas personas a veces, como en tiempos de estos que estamos viviendo, dicen, ¿para qué ya vivir? Mejor, algunos optan por suicidarse. Unos optan por suicidarse, otros por quedarse estancados, no realizar los planes que quizás un día han podido tener, los anhelos, los sueños también. Entonces, estos dos puntos importantes de este tema para poder abordar ya lo que es desaprovechar el tiempo y otro, lo que es temor, viene a considerarse pues pecado delante de Dios. Así es, hay que tener mucho cuidado.
En tiempos como este, uno ya no tiene que vivir con el temor de que qué será de mi vida, qué será de mis hijos, qué será de mi familia. La palabra de Dios dice, cuando estamos en Cristo hay seguridad. Claro, porque hay personas que cuando ven que hay temor en su vida, mucha gente dice, ¿para qué ya trabajar? ¿Para qué ya construir la casa? ¿Para qué ya estudiar? Tal vez a alguien en esta mañana Dios le esté hablando, pero yo quiero decirte, no importa si el tiempo es malo, no importa si tal vez la situación se está agravando en tu vida, saca ese temor y aprovecha el tiempo que Dios te da. Así es, tenemos que aprovechar al máximo lo que Dios nos da. Si Dios nos está dando este tiempo de poder vivir hoy en esta tierra, es para aprovecharlo al máximo, ¿no? Y vamos a ver qué debemos hacer en tiempos como hoy. Y vamos a ver en el libro de Números capítulo 13, verso 32. La palabra del Señor dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Sabes, en tiempos como hoy, las noticias, hermanos, no van a ser buenas ni favorables. Por ejemplo, la noticia que podemos ver o escuchar, ¿no? Que en las mañanas se nos pone en la televisión y nos dice, el COVID está reviviendo, por decir así. Y muchos, como en tiempos como hoy, ¿qué va a ser de mí? De nuevo a cuarentena, la economía está mal. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Es sacar ese temor. Así es, cuando sacamos el temor y sobre todo cuando le pedimos a Dios la ayuda para que eso suceda, yo creo que el temor tiene que salir de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Las malas noticias siempre va a haber en la vida. Hay que saber cómo tomar esas noticias, ¿no? Por ejemplo, uno cuando prende la televisión y lo primero que ve es asesinato, violaciones y todo, y uno se asusta. Pero en ese momento uno tiene que recordar y decirnos, Señor, en medio de esa crisis, en medio de esa situación, yo sé que tú proteges mi vida y proteges a los míos. Ahora, vamos a ir al punto número 2 y sé que hay mucho para poder abarcar en ese punto. Vamos a ir en el libro de Números, capítulo 14, verso 9. Si lo tienes, léalo. La palabra del Señor dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. En este libro nos está hablando de los 2 espías, en la cual hay una mención al final de ese versículo. Y dice, Dios está con nosotros. No temamos. No debemos temer. Dios está con nosotros. No importa si hay tiempos malos, Dios estará con nosotros. Sépalo, tal vez te falta economía en la casa, tal vez tienes problema en la casa, tal vez tienes una enfermedad en la casa, sepa que Dios está contigo. Así es, el Dios que un día te recogió, Él te sustentará. ¿Y sabes por qué Dios nos hace pasar por tiempos como hoy? Porque Dios prepara para el futuro cosas maravillosas para nuestras vidas. Así es, y la promesa también está dada, ¿no? El Señor sabe por qué nos ha tocado vivir en estos tiempos. Porque Dios nos ha diseñado para estos tiempos. Así es. Porque si la generación que ya pasó viviera lo que hoy estamos pasando, tal vez no cuadraría. Porque Dios nos ha preparado para estos tiempos de la tecnología, para estos tiempos tal vez de COVID-19. Dios nos ha preparado. Y si tú estás vivo, Dios tiene un propósito contigo. Vamos al número 3, en Primera de Juan capítulo, ahí si está apuntando, capítulo 3, verso 3, vamos a leer este versículo y qué nos habla. Estamos hablando en esta mañana en tiempos como estos.
La palabra del Señor dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. En tiempos como hoy, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que purificarnos. ¿Para qué? Para que nosotros mismos debemos tener nuestra esperanza en Dios. Así es, cuando uno se purifica. ¿Y cómo nos podemos purificar? ¿No? Quizás algunos hermanos dicen, ¿de qué manera voy a purificarme? Yo creo que es a través de la oración, a través de la palabra del Señor. Por ejemplo, lo que hoy estamos haciendo hace a que tu vida sea purificada y todo temor, todo lo que hoy hablemos en el nombre del Señor, pues tiene que ser erradicado de nuestras vidas. Un ejemplo en la Biblia. El pueblo de Israel estaba contaminado por 40 días, en la mañana, en la tarde con el mismo mensaje. Hoy podríamos decir las mismas noticias, en la mañana y en la tarde. ¿Cuál es? Cuando el Goliat, el paladino, salía en la mañana, en la tarde, a decirle al pueblo de Israel, ustedes no sirven, ustedes son esto, ustedes son... Pero había un hombre que estaba purificado, que no estaba escuchando ese tipo de mensajes, que era David. Así Ahí es. Vemos, ¿no? Un ejemplo. Es maravilloso, ¿no? En sí, nosotros a través de esta lección y de todas las lecciones que les damos, mis amados hermanos, les animamos a que lean la palabra del Señor, porque ahí es donde van a encontrar pues las riquezas de Dios para nuestras vidas. Entonces, en tiempos como hoy, que hay mucha inseguridad, porque hay noticias de inseguridad, de robo, de asesinato, ¿qué es lo que debes hacer en tu mente? La Biblia dice en el libro de Juan que ya vosotros estéis limpios por la palabra de Dios. Renueva tu mentalidad. Y vamos a pasar al punto número 4, en el libro de Efesios capítulo 4, verso 6. Vamos a estar en nuestra lectura. Es el libro de Filipenses capítulo, ¿no? 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sabes? Una de las cosas cuando tú te preocupas o estás afanado, más que nada preocupado, nada va a cambiar tu preocupación a la situación que estás viviendo. Por ejemplo, puedes estar, no sé, con escaso economía en tu familia y estás preocupado de cómo salir de eso, pero es mejor darle esa carga a nuestro Señor. Así es. En tiempos difíciles, en tiempos como hoy, ¿qué es lo que debemos hacer? Echar nuestra carga, nuestra ansiedad, nuestra preocupación a nuestro Señor. A nuestro Señor. Y ello lo vamos a lograr a través de nuestra oración. Por ejemplo, un ejemplo bíblico, así rapidito nomás. La mujer, la viuda de Serepta, era una mujer que vino el mensajero de Dios, que era Elías, y le dijo, dame a mí primero de comer, y porque el Señor lo manda. Y entonces la mujer no se negó, le dio el agua, le dio el pan, y dice, por 3 años y medio no escaseó su tinaja. Entonces, tiempos como hoy, tenemos que hacer que nuestra preocupación sea puesto delante de Dios. Así es. Vamos a continuar en punto número 5. Libro de Isaías, capítulo 60, del verso 1. ¿Qué hacemos en tiempos como hoy? La palabra de Dios dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En tiempos dificultosos, en tiempos como hoy, tenemos que nosotros levantarnos, resplandecer, porque ha venido la luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tú tienes que entender que en tiempos como hoy, no solo tú vas a poder combatir con estos tiempos, sino con la ayuda de Dios. Cuando uno recibe esta promesa, porque esta palabra es una promesa maravillosa, una promesa muy poderosa, levántate, dice Dios, resplandece. Si estás caído, si te has desanimado, si has desfallecido, lo que hoy el Señor viene a decirle a cada uno de ustedes, levántate, resplandece, vuelve a dar ese brillo que antes dabas cuando le servías a Dios con tu primer amor.
Claro, ese es lo maravilloso que uno puede hacer en tiempos Como como este. hoy. En tiempos difíciles, en tiempos caóticos, lo que tú tienes que hacer es levantarte y resplandecer. Así como el sol cuando sale de los fines de la tierra, es como que el sol se levanta después de una larga noche, se levanta para poder resplandecer en el medio del día. Y uno puede decir, ¿qué obstáculos ha tenido que pasar el sol para que haga ello? Mucho. Mucho. ¿No? Sostener la oscuridad y después viene su resplandor y tú te das cuenta que su luz alumbra tu vida, y de esa misma manera nuestra luz, porque dice la palabra que nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué tiene que hacer? Resplandecer para otros. Y queremos mandar en medio de toda esta nuestra programación a nuestra hermana Mayela Apolinario, que nos está viendo allá en el lugar de Zapayanga, y a todos nuestros amigos también que nos están visualizando por nuestra página Marcelino Canales. Y también Compartan esta transmisión para que podamos llegar a más vidas, ser de bendición para más vidas, y de esa manera pues el evangelio de nuestro Padre se sigue expandiendo. y esta temática de enseñanzas es muy maravillosa, tal vez compartirlos con cada uno de ustedes, porque en tiempos como hoy tenemos que predicar el evangelio de una y de otra manera para llegar a las vidas de nuestros amigos, amigas y aún de nuestros propios hermanos. Así es. Vamos a continuar en el libro de Génesis capítulo 5, verso 4. Estamos hablando acerca de tiempos como estos, tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 5, verso 24. Dice la palabra del Señor en esta mañana: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En tiempos difíciles, en tiempos como hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Caminar de la mano de Dios. No hay otra forma. No es yéndose al brujo, no es yéndose al curandero, no es yéndose tal vez al cambio de suerte. Mucha gente, ¿no? Todavía a veces, y esto es triste decirlo también, hay gente que conoce palabra, que sirve al Señor y todavía va recurriendo a esas cosas. Porque, ¿sabes? En momentos difíciles a veces haces que Dios salga de tu mente y estás enfocado, ¿cómo soluciono? ¿Cómo puedo resolver mi problema? A veces nos olvidamos. Un ejemplo bíblico, cuando dice, Jezabel mandó un mensajero a Elías, le dijo: así como hiciste a mis profetas, así el día de mañana te haré a ti. ¿Y sabes dónde paró? En la cueva. Escondido. Porque a veces en tiempos difíciles uno entiende, pero hay que también comprender que en tiempos difíciles, en tiempos como hoy, tenemos que caminar de la mano de Dios. Así es, cuando uno camina de la mano de Dios, a pesar de que puedas pasar por una crisis muy fuerte, sabes quién te está sosteniendo y no te va a soltar. Porque cuando vemos de Enoc que caminó con Dios, en ese momento no todos estaban bien con Dios. Había tiempos difíciles, tiempos en que la gente no reconocía a Dios. Habían tiempos de maldad, tiempos en que la humanidad aumentaba de mal en mal. Entonces, pero sí se puede caminar con Dios, y nos demuestra a Enoc que en tiempos como hoy, en tiempos difíciles, podemos Caminar con Dios y saber, ¿no? Que cuando uno camina con Dios, pues tenemos la victoria ya ganada. En el libro de Segunda de Crónicas 20, del verso 1 al 3, vamos a parar ahí un momentito y analizar que en tiempos como hoy, ¿qué hicieron? Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá.
¿Sabes lo que pasa en este lectura que hiciste, Josafat? Miraba que había un ejército tremendo. Y en tiempos difíciles, no es que nos queda, ¿qué debemos hacer? ¿Sabes? En tiempos difíciles, cuando toca el temor, toca la puerta de tu vida, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Buscar al Señor. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces Josafat entendió que en tiempos difíciles, en tiempos turbulentos, en tiempos de tempestad, y ¿sabes qué se me viene a mi mente? En tiempos que cuando los apóstoles estaban, hermano, estaban ahí en el mar, en medio del mar, Jesús se les aparece a la cuarta vigilia, dice, tuvieron temor porque vieron como un fantasma, pero Jesús en medio de esa tormenta, Él se va a aparecerse en nuestras vidas y nos van a decir, yo soy, no tengan miedo. Lo que me llama la atención de este verso es, por ejemplo, Josafat tuvo temor. Tuvo Claro. temor del Señor, un temor sano, ¿no? Y dice, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Yo creo que este verso nos está hablando a cada uno de nosotros. En medio de la crisis, incluso uno puede ir con toda la familia a humillarse delante del Señor. Y yo creo que ahí, pues, la respuesta de Dios es muchísimo más rápido todavía. ¿Sabes? Lo que el Señor alumbra a mi mente es en esta mañana, Josafat tuvo un temor y que tocó ese temor la puerta de su corazón. Hoy en estos días, tal vez quieran embargar tu casa, tal vez te quieren quitar a tu hijo, tal vez está a punto de dejarte tu esposo por irse por otra. Entonces lo que tú debes hacer como Josafat es proclamar ayuno. Así es. Y cuando tú proclamas ayuno, pues el que estaba tocando la puerta de tu corazón, que era el temor de quedarte sola, de quedarte sin casa, de quedarte tal vez sin hijo, el ayuno traerá solución. Así es. Qué maravilloso es la palabra. Es maravilloso, de verdad, la palabra de Dios trae luz a nuestras vidas y nos ayuda, ¿no? Quizás había muchas dudas en nuestros hermanos y hermanas y dicen, tiempos como estos, ¿qué hago ahora? Hoy, a la luz de la palabra, les enseñamos que pueden comenzar a hacer. Vamos al libro de Lucas capítulo 6, verso 47 y 48. En el libro de Lucas capítulo 6, 47 y 48. Tal vez ahí en la casita nos está viendo y puede degustar de un poquito de agua, tal vez para poder digerir bien espiritualmente, ahí juntamente con la familia y a todos nuestros amigos que nos están viendo también. Comparta esta transmisión, que sé que a uno o a dos o a alguna persona que nos pueda ver puede ayudar esta palabra de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 6, verso 46, la palabra del Señor dice... 47 y 48. La palabra del Señor dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y sabes qué voy a decir acá? Si estamos, hermanos, con el Señor en nuestra vida, ningún mal va a tocar tu vida, ningún mal va a llegar a tu casa ni a tus hijos, ningún mal, porque la roca es Cristo. En tiempos difíciles, en tiempos caóticos, en tiempos de pandemia que hemos pasado nosotros, hemos visto la mano poderosa moverse de Dios de una manera sobrenatural. Incluso en estos tiempos estamos viendo cómo Dios se glorifica a través de la vida de las personas que quizás estén pasando situaciones difíciles. Vuelvo a contar este testimonio de una hermana que un día me llamó muy desesperada, muy triste, y diciendo, mi hijo se ha accidentado, se ha caído de una altura muy alta y el médico ha dicho que en 5 meses él no va a caminar, no se va a poder mover. Y a través de nuestra búsqueda al Señor, nuestro clamor al Señor, no ha pasado ni un mes y él ya está caminando.
El punto es cuando nuestros hermanos nos dicen, pastor, ¿puedes orar por mi hija? Pastor, ¿puedes orar por mi esposo? Yo lo primero que te voy a decir, sí hermano, sí hermana, pero tú me vas a acompañar al lado. Porque yo no voy a orar, porque hay muchos que hacen carga. Son sabidos nuestros hermanos, ¿no? A veces dice, pastor, por favor, quiero que ores por mi hijo. Está en el alcohol, pastor, usted desvélese, pastor, yo voy a estar durmiendo. Pastor, usted llora, yo voy a estar ahí soñando. No, si usted viene hacia mí y me dice, pastor, tengo este problema, yo le voy a decir, ya hermana, vamos a ayunar, vamos a orar, pero yo quiero que estés a mi lado. Y esa es la forma que estamos trabajando en la iglesia. Y es algo que está dando un resultado maravilloso, no solamente en la vida de nuestra hermana, sino de muchos de nuestros hermanos, ¿no? De verdad, escuchamos un testimonio, escuchamos otro testimonio y le decimos, Dios, de verdad, la estrategia nos la das tú, Señor, así que tenemos que seguir para adelante. ¿Y sabes de dónde cogí eso? De la Biblia. Si la Biblia no nos dice para ir a la derecha, no voy a ir. Todo lo que dice la palabra de Dios, eso vamos a hacer. Pero vamos a terminar con esta pequeña enseñanza que estamos viendo acerca de temas como hoy. ¿No? Tiempos como hoy. Hebreos capítulo 11, verso 5, si lo puedes leer. La palabra del Señor dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, en tiempos difíciles, ¿qué es lo que debemos hacer? Agradar a Dios. Tenemos que agradar a Dios. ¿Y sabes por qué tenemos que agradar? Porque cuando nos derrumbamos, cuando nos caímos o cuando retrocedemos y muchas veces decimos, Dios no está en este asunto, tengo problemas, tengo dificultades, me están embargando, tengo tantas cosas y me está pasándome. En tiempos de esos, usted tiene que agradar a Dios. No hay otro. No hay otra forma, no hay otro Señor, no hay otra persona quien te pueda sacarte en tiempos como hoy. Hemos visto a la luz de la palabra de Dios que hemos entendido que en tiempos difíciles 9 puntos les hemos dado y que usted puede ampliar esa enseñanza y pueda poner tal vez en práctica y en obra esta enseñanza. Cuando uno pone en obra lo aprendido, mis amados hermanos, eso quiere decir que está edificando tu vida la palabra del Señor. Y queremos culminar tal vez esta enseñanza siendo la hora 11:45, 11 de la mañana con 45 minutos. ¿Qué es lo que ha pasado en tiempos como hoy? Tiempos difíciles en tu vida. Y también nos puedes escribirnos, nos puedes tal vez contactar con nosotros y podamos tal vez ayudarle o darle un consejo a cada uno de ustedes. Así es, nosotros queremos llegar a sus vidas a través de esta programación y pues ser de bendición. Bueno, en tiempos como estos nos ha tocado vivir en el año 2023, finalizando el año, un tiempo que tal vez el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 6, se hizo evidencia en nuestra vida, en la cual buscamos a Dios, clamamos a Dios, lo pusimos nuestro asunto delante de Dios para fines o mediados de diciembre, pues Dios nos extendió su mano y nos socorre en tiempos difíciles. Así es. Así es que todos pasamos por momentos difíciles. No creas que el pastor no pasa, no creas que un líder no pasa. Todos pasamos por esos tiempos dificultosos, pero te hemos dado 9 puntos de lo que usted tiene que hacer cuando pasa momentos difíciles. Ve a revisar tus apuntes y podrás estar contando un testimonio. Siendo 11 de la mañana ya con 47 minutos, vamos a escuchar una alabanza, mis amados hermanos. Ahí para nuestros hermanos que nos están escuchando, esta alabanza va con todo el cariño de su programación Generación que Conquista.